buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la cuarta sesión de capacitación del ciclo de actualización para periodistas CAP sobre democracia y autoritarismo en Centroamérica. Reciban un cordial saludo de las organizaciones que lo hacemos posible: la Fundación DESC, la Asociación Centros Cívitas, el Programa Regional de NDI y la Oficina Regional de ACNUD para Centroamérica, y por supuesto de los ciclos CAP. Esta mañana tenemos el enorme gusto de contar con Claudia Paz y Paz como expositora de esta sesión. Claudia es una aliada del periodismo independiente y de la defensa de la democracia en la región. Hoy la hemos invitado para abordar el tema Justicia Independiente, un desafío para Centroamérica. Claudia Paz y Paz es guatemalteca, es especialista en derecho penal, académica, litigante y defensora de los derechos humanos. Su compromiso con la justicia ha aportado a desmantelar las estructuras de corrupción y también a abogar por el respeto y la garantía de los derechos humanos. Fue la primera mujer en asumir la Fiscalía General de Guatemala y bajo su dirección el Ministerio Público impulsó la investigación de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno. Además, formó parte de los grupos de expertos independientes impulsados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2014. En el marco de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa, México, y en 2018 para dar respuesta a la crisis democrática que estalló en Nicaragua. Claudia Paz y Paz es doctora en Derecho Penal y Derechos Humanos por la Universidad de Salamanca y en 2019 asumió la dirección del programa CEGIL para Centroamérica y México. Claudia, muy bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nosotras en Ciclos CAP y te dejamos en el uso de la palabra. Muy buenos días a todos quienes nos acompañan esta mañana. La verdad que para mí es un privilegio poder compartir con ustedes una de las tendencias más acuciantes en la región, que es la cooptación de los sistemas de justicia. Creo que todos desde nuestra vivencia como abogados, en mi caso como periodistas, hemos presenciado la cooptación de los sistemas de justicia en cada uno de nuestros países. La presentación quizás lo que va a hacer es dar la pantalla completa, ¿no?, de lo que ocurre en la región y cómo se puede hablar clarísimamente de una tendencia con el daño que hace a nuestras promesas, diría yo, de repúblicas, porque no, como vamos a ver, estamos muy, muy lejos de la separación de poderes, que es la característica esencial de una república en la región centroamericana, salvando tal vez la situación de Costa Rica y un poco de Panamá. ¿Y qué es lo que está detrás de la cooptación de los sistemas de justicia? En el centro de las cooptaciones de los sistemas de justicia está la corrupción, un fenómeno que ha sido caracterizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de cómo afecta la situación de la gran mayoría de las y los ciudadanos, sobre todo en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. Le hace salud, le hace, por supuesto, educación, y la corrupción afecta a aquellas personas más vulnerables. Y la Comisión también es muy clara en decir que la propia Administración de Justicia puede ser objeto de actos de corrupción y que esto afecta a su independencia. Y no solo que, perdón, la corrupción afecta al sistema de administración de justicia, sino que el sistema de administración de justicia puede constituirse en un agente de la corrupción. Y esto afecta el acceso de todas las y los ciudadanos a un bien fundamental, ¿no? Afecta el acceso a la justicia. Y ahora vamos a dar un recorrido por todos los países, por 4 de los países centroamericanos, recordando
¿Cómo es que ha ocurrido esta cooptación de los sistemas de justicia y cuáles han sido los efectos que ha tenido? El ejemplo más paradigmático y el primero de la región, obviamente, fue el caso de Nicaragua, ¿no? Que ahora podemos decir que es una dictadura consolidada, liderada por el régimen de Ortega y Murillo. Y esto inició en una reforma constitucional en el año 2000 que aumentó el número de magistrados, pero a su vez garantizó una expresión en el sistema de justicia de lo que se llamó el Pacto Ortega. Ahora me recuerdo el nombre del otro presidente, Ortega Alemán, y la distribución de cargos entre el Frente y el PLC. En 2010, el presidente Ortega lo que hizo fue prorrogar en sus cargos a todas las autoridades, incluyendo a la Corte Suprema de Justicia, de tal suerte que fuera una nueva asamblea donde él ya tenía mayoría la que eligiera a los nuevos magistrados. Y ya con la nueva composición de la Corte Suprema de Justicia, esa misma sala garantizó la reelección porque solo se permitía en aquel entonces una reelección por un segundo periodo, garantizó la reiterada reelección sin ninguna limitación del presidente. Y eso, sin duda, es uno de los factores más importantes que nos ha llevado a la situación en la que se encuentra ahora Nicaragua. Vamos a ir ahora a Honduras. En Honduras fue en 2002 cuando el Congreso Nacional designó una comisión especial para investigar la conducta de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y con el informe de esta comisión, pues el Congreso destituyó a 4 de los magistrados de la sala y renombró a otros magistrados, y fue esta nueva composición también la que permitió la reelección presidencial, ¿no? En un fallo posterior, como vamos a ver en el 2016, con los gravísimos efectos que tuvo para la democracia en Honduras. Pero quizás recordar 2 cosas, y es como el único magistrado que no fue destituido en aquel momento fue después, sin haber participado en el concurso, nombrado como fiscal general. Y que en 2014 el entonces presidente del Congreso Nacional admitió haber discutido y acordado con el entonces presidente de la República la necesidad de la destitución de los magistrados para el bien del país. Y como que fuera una receta calcada, vamos a ir ahora a la experiencia en El Salvador. En el año 2021, la recién electa Asamblea Legislativa, controlada por el partido del presidente Bukele, destituyó ilegalmente 5 magistraturas de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general, y nombró también de forma ilegal a sus sustitutos, vulnerando la separación de poderes. Aunque entonces la Sala Constitucional aún pudo decir que era inconstitucional esta acción de la Asamblea Legislativa, pues esa decisión fue desobedecida por el órgano ejecutivo y el órgano legislativo. Y como una receta absolutamente calcada, ese mismo año se permitió la reelección presidencial inmediata, ¿no? Que estaba expresamente prohibida por la Constitución. A esto en El Salvador siguió una orden de jubilación de prácticamente la tercera parte
de jueces del país, con lo que se removió de sus cargos forzadamente, jubilación forzada, a aquellos jueces que tenían a su cargo los casos de graves violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, el juez que se encontraba a cargo del caso del Mozote. Y obviamente el sometimiento de todo el poder judicial. Este año se renuevan en unas condiciones absolutamente adversas el último tercio de la Sala Constitucional, aunque estos magistrados no fueron renombrados de esta forma ilegal, obviamente están absolutamente sometidos al poder ejecutivo. Y bueno, en Guatemala la cooptación ha sido bastante más un ejercicio, no de un acto de la Asamblea como lo vimos o de un acto del Ejecutivo, sino ha sido una cooptación paulatina. Luego de que el trabajo de la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad demostrara la forma en que operaba la corrupción en el país, cómo actuaba sobre todo como parte del sistema político, o sea, no era un accidente dentro del ejercicio de la política en Guatemala, sino era el aceite, digamos, que permitía que la política funcionara, especialmente a través del financiamiento electoral ilícito. Hubo todo un plan para recooptar las instituciones de justicia, que gracias a la presencia de la CICIG en el país habían gozado de cierta independencia más o menos del 2009 al 2019 con la expulsión de la CICIG de Guatemala. Y nosotros en Guatemala tenemos un complejo sistema de elección de cortes a través de comisiones de postulación. Y lo perverso es que este sistema se creó con participación de la academia, del colegio de abogados, el Poder Judicial, finalmente nombra al Congreso de la República, pero se creó como un sistema de contrapesos para evitar nombramientos eminentemente políticos que ocurrirían si únicamente el Congreso integrara las nóminas y eligiera a los magistrados de altas cortes o fiscal general. Pero como les digo, lo perverso de este sistema es que las instituciones que aparentemente cuando se aprobó la Constitución eran las más transparentes, fueron cooptadas. Así se cooptó la Universidad de San Carlos, así se crearon también muchísimas facultades de derecho y universidades de cartón, porque tanto los decanos como los rectores son electores en el proceso de elección de altas cortes. Y estas comisiones funcionan también con un mecanismo muy perverso, donde los magistrados de sala integran la comisión para elegir a magistrados de Corte Suprema, y los de Corte Suprema integran las salas, y en un momento dado, aspirantes en una y otra comisión pueden ser a su vez electores en una y otra comisión, de tal forma que se da esta perversión: yo te integro, yo te elijo, tú me eliges. Y hay dos casos penales absolutamente documentados, que comisiones paralelas 1 y 2, que demuestran cómo ciertos operadores políticos eran los encargados de hacer todo el arreglo y las componendas para que se integraran las nóminas que luego llegaban al Congreso, ya con los votos, digamos, acordados también con los legisladores. Un paso definitivamente desastroso en este proceso nefasto fue en el 2021, cuando la magistrada Gloria Porras, que era la única magistrada que daba garantías de independencia, fue nominada a la Corte de Constitucionalidad por la Universidad de San Carlos, y la Corte de Constitucionalidad
y el Congreso pues evitaron su toma de posición y ella tuvo que salir al exilio. Y también esta Corte de Constitucionalidad, absolutamente cooptada, fue la que influyó directamente en la reelección de la fiscal general Consuelo Porras. No lo dije, pero regreso. En El Salvador también el fiscal general fue destituido de forma anómala junto con los magistrados de la Sala Constitucional y el reemplazo fue electo de forma anómala. Y en Honduras durante muchos años fue fiscal general una persona que ni siquiera había participado en el concurso. Y en Nicaragua la actual fiscal general, que había sido jefa de la policía, pues se encuentra absolutamente sometida al poder del Ejecutivo. ¿Y cuáles son las principales consecuencias de esta cooptación de los sistemas de justicia? Que como han podido ver ustedes es básicamente un patrón, ¿no?, que se repite en todos los países y un esfuerzo sin duda para garantizar los privilegios, sea de los ejecutivos, como se ve en Nicaragua, se vio en Honduras y se ve actualmente en El Salvador, o de élites económicas como ha sucedido en Guatemala. Pues las consecuencias son dos muy perversas ambas para el Estado de Derecho y para las promesas de democracias. Una es la impunidad para favorecer la corrupción, y esta impunidad se da en casos de gran corrupción o de gravísimas violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, en Nicaragua, todas las violaciones de derechos humanos que ocurrieron en abril del 2018, que son solo en asesinatos, son más de 354, hasta el día de hoy se encuentran en la más absoluta impunidad. En Honduras, y los colegas acá de Honduras pueden completar esta información, pero los grandes casos que levantó la misión contra la corrupción, la MAXI en Honduras, están en la impunidad en su mayoría. Por ejemplo, el caso Pandora, que develaba el sistema de corrupción, como incluía la mayoría de partidos políticos hondureños, pues tuvo un fallo absolutorio contra gran parte de los implicados en el año 2022. En El Salvador, claramente se aprobó una ley con efectos retroactivos para eximir de responsabilidad las irregularidades en las compras de tratamientos médicos para atender la pandemia. Y en Guatemala, 1 a 1, los casos de gran corrupción han sido favorecidos o con medidas alternativas a la prisión durante los procesos, con fallos absolutorios o con penas mínimas. Ese es un rostro de la cooptación de los sistemas de justicia, la impunidad de los poderosos. Y el otro rostro, que también es un fenómeno que se observa en los 4 países, es la criminalización de aquellos que se consideran opositores. En Nicaragua, la situación, como en el resto de limitaciones a las garantías y la pérdida de la democracia y la instalación de un régimen dictatorial, pues es el ejemplo más consolidado de la criminalización, con 222 presos políticos, incluyendo periodistas, candidatos presidenciales, defensores de derechos humanos, religiosos, académicos, que fueron privados arbitrariamente de su libertad durante varios años y que fueron expulsados en febrero del año pasado. 222 de ellos fueron expulsados de Nicaragua, privados de su nacionalidad arbitrariamente, privados de sus bienes, privados de sus títulos universitarios, privados de la posibilidad de gozar de sus pensiones. Y 138
que aún continúan privados de libertad, muchos de ellos sufriendo torturas. O sea, en Nicaragua no existe un poder judicial que garantice los mínimos derechos de ninguno de sus ciudadanos, y más bien el sistema de justicia es un eslabón más, una herramienta más en las graves violaciones de derechos humanos que siguen ocurriendo en el país. La magistrada presidenta, que fue presidenta de la Corte Suprema de Justicia cuando dieron el fallo a favor de la reelección indeterminada del presidente Ortega, fue recientemente también criminalizada, ella y su hija, en un nuevo acomodo de las fuerzas de poder. Se dice que para garantizarle una mayor cuota de poder a la vicepresidenta. En Honduras, la criminalización especialmente de personas defensoras de la tierra y el territorio, un caso muy, muy paradigmático es el caso de los defensores de la tierra, del agua y del bosque de Guapinol, que estuvieron en prisión preventiva durante varios años y solo recientemente, el año pasado, fueron liberados por un amparo constitucional, pero en ese caso hubo una decisión de Naciones Unidas del Grupo de Detenciones Arbitrarias que decía que claramente la detención de estas personas era abiertamente ilegal. Ese es solo como un ejemplo. Y en El Salvador ha habido una criminalización y persecución de la prensa independiente, criminalización de personas defensoras de derechos humanos y de opositores. Un ejemplo muy, muy claro es el periódico El Faro, que se abrieron en su contra casos de persecución penal, pero también de persecución tributaria, y obligaron al periódico a cerrar en El Salvador, y actualmente está funcionando desde Costa Rica. Pero no, este caso es muy emblemático, pero no es el único. La defensora de derechos humanos, Berta de León, también tuvo que salir del país. Se encuentra ahora exilada en México. Hay casos más recientes de persecución de opositores políticos que se encuentran en El Salvador, tanto defensores de tierra y territorio como opositores políticos, y en Guatemala la criminalización de personas defensoras, periodistas, fiscales, jueces independientes ha sido una estrategia claramente dirigida a castigar e intimidar a quienes luchan contra la impunidad y casos de graves violaciones a los derechos humanos. Caso más paradigmático en Guatemala es el caso del periodista José Rubén Zamora, que sigue privado de libertad. Él denunció recientemente que ha sufrido torturas durante su privación de libertad. El sistema de justicia continúa aplazando la posibilidad de enfrentar cargos. Y, bueno, Claudia González, defensora, que también fue privada de libertad, ahora está recuperó su libertad, pero sigue sometida a proceso. Virginia La Parra, y más de 100 periodistas, defensores de derechos humanos, jueces y fiscales que por la criminalización tuvieron que salir al exilio. Entonces, la cooptación del sistema de justicia tiene estos dos propósitos perversos. Por un lado, que ni las graves violaciones de derechos humanos sean investigadas, por ejemplo, la represión de la protesta, los asesinatos y ejecuciones cometidos contra jóvenes opositores en Nicaragua, o los casos de gran corrupción en Honduras vinculados a la pandemia, o corrupción política sistémica en Honduras también, o en El Salvador, y en Guatemala, pues hacer un retroceso sistemático de los grandes casos que se habían avanzado. Y por otra parte es una herramienta para controlar a los opositores. La ciudadanía tiene temor, el exilio es algo muy doloroso,
pero no hay para dónde, no hay opción. O sea, no podemos apagar y decir me voy, sino tenemos un deber moral y político de guardar la esperanza y seguir encontrando caminitos de lucha, de defensa de la libertad de expresión, por más fuerte que sea la deriva autoritaria de este momento en Centroamérica. Muchas gracias a Claudia Paz y Paz por haber sido la expositora de esta cuarta sesión del ciclo de actualización para periodistas sobre democracia y autoritarismo en Centroamérica. Muchas gracias a ustedes, colegas, por su participación y nos volvemos a encontrar muy pronto en otra sesión de los ciclos CAP.